En la materia de modelación de movimiento en ingeniería, analizamos el mecanismo piñón-cremallera. Este tiene distintas aplicaciones, entre ellas es utilizado para el sistema de dirección de los coches. El volante está directamente unido con el piñón y es el que proporciona la dirección de giro, provocando un desplazamiento longitudinal de la cremallera hacia la dirección contraria del giro, es decir, que el desplazamiento se da en función del sentido del giro. Este mecanismo permite que el desplazamiento angular de un giro del volante se transforme en movimiento rectilíneo en la cremallera. El desplazamiento de la cremallera permite que se muevan a su vez las barras acopladoras que hacen pivotar los brazos de dirección donde montan las ruedas. Esto permite la rotación de las llantas del automóvil, previniendo un derrape. En un sistema de 4 ruedas, las llantas traseras no siguen el mismo mecanismo que las delanteras. Entonces, para que el problema de derrape no persista, las llantas de adelante tienen ángulos distintos al cambiar dirección, y las traseras giran independientemente del vehículo, en el cual la llanta que queda en el exterior del giro recorre una distancia mayor a la cual se encuentra en el interior, como se muestra en el video. Al hacer esto, el vehículo es capaz de girar de manera suave, debido a que todas las llantas giran alrededor de un punto, en donde convergen las líneas perpendiculares de las delanteras y la línea del eje trasero. Si el ángulo de las llantas delanteras fuese el mismo, estas líneas no convergerían en un solo punto, provocando un derrape. Se realizó el análisis de 2 mecanismos distintos, el mecanismo de Ackermann y el mecanismo simplificado en el prototipo que nos otorgaron. Para ambos, la relación volante-cremallera es el mismo, y para determinar este desplazamiento se tomó en cuenta la siguiente fórmula, en donde los grados que gira el piñón son convertidos a radianes y después multiplicados por el diámetro del mismo, obteniendo la magnitud del desplazamiento de la cremallera. Para el mecanismo de Ackermann se tomaron distintas medidas del prototipo que nos dieron, como se muestra en la siguiente imagen. Para el mecanismo simplificado se tomaron otras medidas con diferentes piezas del prototipo, como se muestra en las siguientes imágenes. Con ayuda de las ecuaciones que determinamos en clase, pudimos encontrar los distintos ángulos que se encuentran en el mecanismo de Ackermann, siendo θ2 el ángulo que se forma entre X y R2 y θ3 equivalente al ángulo que se genera entre R2 y R3, siendo este el ángulo de la rueda. Con esta fórmula se obtuvieron los datos de manera teórica con ayuda de la herramienta de Excel, y de manera experimental, al igual que el de Ackermann, se utiliza un transformador para tomar las mediciones necesarias y medir los valores de manera manual. La diferencia entre las mediciones experimentales y los cálculos teóricos es muy pequeña. En el caso de Ackermann, el valor teórico del ángulo de la llanta difiere únicamente del 9% del experimental. Por otro lado, el mecanismo simplificado genera una serie de valores los cuales pueden ser analizados mediante el método de Pearson, variables constantes que se implementaron posteriormente en las ecuaciones necesarias. Para modelar en una dimensión se utilizaron las siguientes ecuaciones, tomando en cuenta la masa, el coeficiente de fricción, la delta de tiempo, la fuerza del motor, el radio de la rueda y el torque como constantes. En este modelo se obtuvo la posición a la que llegaba el auto, conociendo su fuerza de fricción y qué tanta velocidad llevaba con dicha fuerza y aceleración, y observar la distancia recorrida. Para la modelación en 2D se tomaron en cuenta todas las fuerzas en sus ejes X y Y, como se muestra en la siguiente tabla, y se pudo observar que la aceleración va disminuyendo, ya que es una fuerza que depende de la fuerza del motor y la fuerza de arrastre. Cabe mencionar que todos los valores están en función del ángulo, por lo que es variable. Esto dice que mientras se aumenta la cantidad de grados del ángulo, los valores verticales tienden a ser más altos que el componente horizontal. Nuestros algoritmos en MATLAB nos basamos principalmente en hacer un programa que pudiera llevar a cabo el funcionamiento del método de Euler.
Por lo tanto, definimos ciertos valores iniciales para algunas constantes y por otro lado definimos condiciones iniciales para variables que irán cambiando conforme se vayan iterando los valores en el método de Euler. Realmente donde realmente se ocurre la iteración de valores es dentro del ciclo for. El ciclo for funcionaba en base a un valor inicial en el tiempo con un incremento determinado que nosotros elegimos y un tiempo final. Por lo tanto, cuando se llegaba al tiempo final, se guardaban los valores de las variables dentro de matrices para que éstas puedan ser graficadas en función del tiempo.